Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por la invitación a platicar aquí. Yo creo que sí, yo ya llevo como 10 años viniendo a platicar aquí con ustedes. Ha sido un placer y ha sido para mí muy formativo. Cada vez que vengo aprendo muchísimo y se los agradezco seriamente. Bueno, platicando con Toño, hablábamos de qué tema tratar hoy y se nos ocurrió esta cuestión del Guasón, esta película que está en los cartelera ahorita, no sé si ya la vieron todos, ¿no la han visto? ¿Tú sí? ¿De veras? Ok. Bueno, vamos a hablar de las políticas de Guasón porque se trata de una película, ciertamente, algo que cualquiera podría considerar parte de la farándula, de la nota social, de los espectáculos, pero a mí me parece que en esta película hay elementos muy importantes que tienen que ver con las cosas que solemos discutir aquí. Yo creo que justo un amigo me decía que por qué iba yo a hablar de Guasón si había cosas más importantes. Pero al día siguiente de que me dijo eso mi amigo, ocurrió lo de Culiacán. Este acontecimiento de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas con este grupo de sicarios que aterrorizaron y que fue un evento tremendamente difícil. El gobierno mexicano tuvo que ceder, soltar al hijo del Chapo para evitar una masacre. A mí me parece que esa decisión fue muy importante y muy correcta. Si quieren podemos discutirlo también, pero marca una diferencia fundamental en el enfoque, en la manera de entender lo que es gobernar, en la manera de ser una sociedad. Yo creo que fue una decisión muy valiente y muy importante. Pero si ven esas escenas de Culiacán, ¿qué día fue? ¿El jueves en la noche? Esas escenas de toda la noche en Culiacán, y si ya vieron la película del Guasón, verán que son escenas más o menos del mismo tipo. Al final de la película del Guasón hay un levantamiento en la ciudad, hay coches incendiados, hay vidrios rotos, caos. Esas escenas de la película del Guasón son escenas muy similares a lo que pasó en Culiacán. Y yo quiero comentarles hoy algo por ahí. Es que me parece que esa película es muy importante porque esa película nos muestra lo que una política neoliberal de derechas produce en la sociedad, y no solo lo que produce en la sociedad, sino cómo esa política intenta organizar también las maneras en que nosotros respondemos a esa política. No solo nos domina, nos controla, nos humilla, sino que también esa política quiere que nuestras respuestas sean de cierto tipo, y eso es lo que estudia esta película del Guasón. Es una película sobre cuál es la realidad de la sociedad en una época neoliberal extrema. Desde luego, es una gran película. Una cosa que uno tiene que aprender cuando hace crítica de la literatura o del cine es que, en efecto, El Guasón es una película que produce Hollywood, es el efecto de una gran maquinaria. Hollywood es una industria enorme. La cantidad de millones y millones de dólares que se necesitan para hacer una película así es verdaderamente incontable. En Hollywood, las películas que valen 100 millones de dólares, es decir, 200 millones de pesos, esas son clasificación B, son para los domingos. Las películas como esta requieren una inversión muchísimo más grande. Es realmente una industria y es un lugar donde el capital rige radicalmente. Es además un lugar en el que los contenidos están determinados por las élites. No se produce cualquier película, no se permite cualquier mensaje,
todo está regulado y medido y controlado porque el capitalismo sabe que la industria cultural es una de sus armas más fuertes. ¿Cómo cayó el socialismo real, los países del este, la URSS, Alemania? Bueno, cayeron por muchas razones, pero también cayeron por este embate, por este ataque de los productos culturales gringos, de Hollywood, por la televisión y por todas estas cosas que el imperio difunde constantemente. Es lo que le quieren hacer ahora a Cuba, atacándola constantemente con estas series que lo que nos proponen es una manera de vivir, una serie de valores. Es cierto, Hollywood es todo eso y esta película también es eso. No podemos negarlo. Pero el cine tiene la característica extraña de que a pesar de ser esa parte de esa maquinaria, a veces produce obras que son casi obras de arte, con todo y ese aparato. Piensen en películas, no sé si vieron Matrix, por ejemplo. Matrix es una película tremenda, que dice cosas importantes y muy profundas. O qué sé yo, Blade Runner, ¿vieron Blade Runner? O otra serie de películas, El Padrino, que a pesar de que forman parte de esa maquinaria, como que cuando son películas muy artísticas, se salen un poco de eso y de todos modos son valiosas. Yo creo que nosotros que somos los buenos, deberemos estar conscientes de eso, de que a veces los productos culturales del capital y de la gente más mala onda, sin embargo, pueden ser muy valiosos a nivel artístico. Qué sé yo, mira, Vargas Llosa es terrible, es un tipo nefastísimo políticamente, pero es un gran escritor. ¿Cómo le hace uno para moverse en los dos terrenos? Yo creo que tenemos que estar claros y ver las dos cosas. Es cierto, esta película Guasón es parte de esta maquinaria ideológica del imperio, pero también plantea cosas muy importantes que deben hacernos reflexionar. Es que el cine es un arte que nos muestra lo que es vivir en nuestro tiempo. Había un filósofo español que murió hace como 10 años, lástima que murió porque si no lo hubiéramos traído aquí, Eugenio Trías se llamaba. Te recomiendo que lo que veas de él lo leas, Eugenio Trías. Él decía que en cada época hay un arte que refleja esa época social. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es la novela, la forma del arte que expresa lo que es la sociedad, lo que es específico de ese tiempo. Porque el problema es que uno está viviendo la vida y la vive todos los días y la vive muy rápido. Las cosas pasan a toda velocidad. Si se acuerdan, apenas hace poco estábamos nosotros organizando la defensa del voto y ahorita ya estamos en otra situación. Pasaron 10 años del buzón ciudadano y pasaron rapidísimo. Es que la vida va fluyendo a toda velocidad y cuando uno quiere pensar lo que está viviendo, siempre piensa en el pasado, no en el presente. Cuando uno piensa cómo es la sociedad, siempre se le ocurren cosas que pasaron hace 30 años. Pero pensar lo que está ocurriendo hoy, lo que hace que nuestra vida sea específicamente distinta a otras vidas, eso es muy difícil. Porque en la vida en la que estamos, hay cosas que vienen de muy lejos, costumbres que vienen desde hace siglos, muchas cosas de nuestra familia, de nuestras relaciones unos con otros, vienen de hace 200 años, muchas cosas las vivimos como las vivía nuestra abuela. Y muchos valores y muchas creencias, muchos dichos, son los que decían nuestros padres también. Pero cuando se trata de pensar qué es lo específico de este momento, qué es lo que este momento tiene de diferente en relación a cualquier otra época, eso es muy difícil. Porque como lo estamos viviendo, no tenemos las palabras para decir lo nuevo de lo que estamos viviendo. Entonces utilizamos palabras viejas para referirnos a lo que es específico de nuestra vida actual. Y según dice Eugenio, algunas artes logran hacer eso.
Específicamente él decía que el cine es el arte que nos permite saber qué es lo que estamos viviendo. ¿Qué es específicamente lo que estamos viviéndonos? Por eso importa. Y por eso yo les recomiendo que veamos mucho cine, todo el que podamos. Porque el cine, por alguna razón, siempre está atendiendo a qué es lo que estamos viviendo. Y yo creo que esta película del Guasón hace eso. Nos dice algo muy importante sobre lo que es nuestra vida actual. Ya sabemos, es la historia de un joven, un enfermo mental, apaleado, pobre, jodido, que acaba metido en situaciones que él jamás hubiera querido y termina encabezando ahí sin querer una revuelta social muy absurda. Es un personaje que nos mueve a piedad, que nos hace sentir mal, porque muchas de las cosas que le pasan nos pasan también a nosotros. También somos excluidos, también somos tratados mal, también hay discriminación con nosotros y muchas cosas que nos narra pueden recordarnos cosas que estamos viviendo. La historia es muy entrañable por eso y nos sacude. Por eso les recomiendo que la vean. Sí lo desconcierta a uno. Pero lo que yo les quiero plantear es que la película propone un tema. ¿Y saben cuál es el tema? El tema es la desvinculación de la risa y de la alegría. La película nos dice que nuestro tiempo, que lo que la política de nuestro tiempo nos propone es que nuestra risa ya no esté apareciendo con nuestra alegría, que haya una separación entre risa y alegría. La película trata de un personaje, el Guasón, que siempre se está riendo, que se ríe en las circunstancias más atroces y más terribles, pero nunca en la película se ríe de alegría. Por eso te digo que importa esta película, porque nos está diciendo que algo pasa en esta sociedad y que tal vez lo que quiere el poder es eso, separar nuestra capacidad de risa de nuestra capacidad de la alegría. Este personaje es un enfermo mental, tiene una enfermedad que se puede controlar tomando sus medicamentos. Es un personaje triste, es un personaje desarrapado, miserable, trabaja de payaso, de estos payasos que, como las botargas del doctor Simi que están enfrente de las farmacias del doctor Simi para que la gente se acerque, este payaso trabaja de eso, pero está muy mal, es muy pobre y asiste a la salud social para que le den su terapia y le receten sus medicamentos. Pero es un régimen neoliberal en esa ciudad gótica. Y el régimen le quita el subsidio a los medicamentos y ya no puede tomar sus medicamentos. Y le quita el apoyo a la salud social y ya no puede tomar sus terapias y deja de tomar sus medicamentos y se pone cada vez más mal. La ciudad, además, está en una situación llena de basura, seguramente porque la ciudad ha privatizado los servicios de recogimiento de basura y es una sociedad absolutamente neoliberal, donde todo el mundo es pobre y donde no hay posibilidad de unirse a los demás para resolver esa situación. El Guasón es un personaje que está loco. Una manifestación de su locura es que no puede parar de reír. En ninguna circunstancia puede estar en la situación más triste, le pueden estar golpeando y se ríe porque no puede controlar su risa. Trae incluso unas tarjetitas que le da a la gente, donde la tarjetita dice, es que soy un enfermo mental, no puedo controlar mi risa porque todo el mundo se saca de onda, ¿no? Es como si llegas a un funeral y te mueres de risa, pues carajo, como que le vas a caer un poco mal a la gente, ¿no? Está en esa situación y ya no la puede resolver porque ya no tiene acceso a medicamentos. Y
lo despiden de su trabajo. Y la gente en la ciudad le hace bullying, se mofan de él. Un compañero le ha dado una pistola. Resulta que la película empieza cuando unos muchachitos cualquiera, él está trabajando de payaso con un letrero enfrente de una tienda de música. Unos muchachitos le roban el letrero y él los persigue en muchas calles. Y los muchachitos lo agreden, lo patean, le rompen en la cabeza el letrero. Y entonces, después de que le pasa eso, un compañero de la compañía de payasos le regala una pistola. Porque dice, ¿sabes qué? Te van a seguir madreando. Ese es un buen tema. ¿Por qué cuando hacemos bullying continuamos haciendo bullying? ¿Por qué hay gente que es víctima del bullying y siempre es víctima del bullying? Ya lo fue una vez y otra vez y otra vez. Es un tema que está ahí en la película, sin duda, ¿no? El compañero le da una pistola, él trae la pistola. Después de que le pasa todo esto, le quitan las medicinas, le quitan su terapia, se queda sin trabajo, se sube al metro y unos tipos se empiezan a burlar de él y los mata. Los mata porque tiene la pistola y porque llega un momento en que supongo en que uno mismo lo haría. Por eso la película es tan fuerte, porque dice uno, puta, yo también lo haría, me cae. ¿No? Se vuelve loco por la agresión social. Todo el mundo lo está bulleando, siempre. Pero este personaje, Arthur Fleck, no es el único loco que ha habido en la literatura y en el cine. Hay que pensar por qué su locura es como su locura. Porque, fíjense, la sociedad como la conocemos nosotros, lo que los académicos llaman la modernidad, la época en la que estamos viviendo, se inauguró con un loco, con Don Quijote. Don Quijote estaba loco. ¿Por qué se volvió loco Don Quijote? Se volvió loco porque leía muchas novelas. Y lo que nos dice Miguel de Cervantes Saavedra es que la lectura es peligrosa, que leer puede hacer que uno se vuelva loco. ¿Pero por qué es peligrosa? En el caso del Quijote es peligrosa porque el Quijote leía solo y leía en silencio. Existe una historia de la lectura. Antes, cuando se inventó la escritura y empezó a generalizarse la lectura era comunitaria. Muy poca gente sabía leer y entonces se hacían reuniones como esta y había alguien que leía. Pero la lectura era un acontecimiento de la comunidad. Todavía queda eso en la misa. El sacerdote lee y es el sacerdote porque tiene el libro ahí. ¿A poco no se han preguntado? Yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué el tipo, el sacerdote, si da misa todos los días, todavía tiene que leer el libro? ¿A poco no se lo ha aprendido? Ajá. Bueno, tal vez ya se lo aprendió, pero forma parte del ritual que lea. Ajá. Si lo dijera de memoria, no sería lo mismo. Lo tiene que leer porque esa es la palabra de Dios y no se puede equivocar, tiene que recordar el hecho de lo divino leyendo. Fíjate ahí, la lectura es un acontecimiento muy fuerte que constituye a la comunidad. Por eso en la misa, para los que creen, el sacerdote lee y organiza el sacrificio ese con la, ¿cómo se llama esta? La hostia, ajá, la hostia, y al final todos nos damos la mano. Todos nos damos la mano, podéis ir en paz, la misa ha terminado, porque ese acontecimiento de leer hace que nos volvamos una comunidad. Y así fue durante siglos. Pero Don Quijote es de los primeros que lee solo en silencio, en su cuarto, él, sin nadie más, sin la comunidad, y cuando empieza a leer, entonces los personajes se le empiezan a meter en la cabeza. Es una experiencia que seguramente tú también has tenido. Cuando uno lee una novela, de pronto ya está en la novela, de pronto ya está en el otro mundo ese de la novela y no se da cuenta que está en su cuarto aquí en el siglo XXI, sino que está platicando y conoce y quiere a los personajes de ahí. Pedro Páramo, ¿y por qué? ¿Por qué no nos volvemos locos? Bueno,
Tal vez sí nos volvemos locos. Tal vez estamos un poco locos mientras estamos leyendo. Don Quijote se vuelve loco, loco, loco. ¿Y qué es lo que hace Don Quijote? Se vuelve loco y trata y sale al mundo a tratar de cambiar el mundo. Es de los primeros revolucionarios. Pero Don Quijote, ¿cómo quiere cambiar el mundo? Quiere cambiar el mundo uniéndose a los demás. Busca gente. Sus acontecimientos son siempre con otros personajes. Llega a los pueblos y trata de reconstruir las comunidades. Nadie lo entiende. Nadie lo comprende porque está loco. Pero Don Quijote es un tipo que va a buscar a los demás. Siente que la cabeza le empieza a hervir y entonces va a buscar a los demás y va a tratar de mejorar el mundo. Ese es el primer loco de nuestro tiempo. Pero el Guasón en la película es un loco diferente. Es un loco que se parece a Don Quijote porque es un loco solo. Y yo creo que esa sí es una enseñanza que debemos sacar de la película. Que si la locura podría ser producida por la lectura, lo que es una verdad absoluta es que la locura puede producirse por la soledad. Y nuestra primera lucha debería ser por no estar solos. Y por eso esfuerzos como este Buzón Ciudadano son tan valiosos, porque lo primero que tenemos que saber es que hace 13 años las personas que vienen aquí no están solas. Y eso es una política antiguasón, si quieres. Ese es el remedio. El Guasón nunca encuentra a alguien más. No lo busca, no lo encuentra. Está completamente solo. Y frente a su choque con la sociedad, nunca, jamás le pasa por la cabeza la posibilidad de cambiar a la sociedad. No se le ocurre, simplemente no se le ocurre. Es algo muy inquietante. Al final de la película hay un levantamiento social, porque el Guasón no es el único pobre en esta ciudad, toda esa ciudad es miserable. El alcalde de la ciudad, que es el papá del que después va a ser Batman, el alcalde dice que todos los habitantes de la ciudad son una bola de payasos. Y por eso al final todos se disfrazan de payaso para oponerse a ese tipo que es un autoritario que controla absolutamente todo. Todos se visten de payasos y todos empiezan una rebelión donde queman coches, rompen vidrios, incendian, hacen montones de cosas, pero a ninguno, ni al Guasón, ni a ninguno de esos pobres que están ahí, se les ocurre formar Morena y tomar el poder. No se les ocurre jamás cambiar la sociedad, no tienen programa, no luchan por nada. Y eso es muy terrible. El Guasón acaba siendo el líder de ellos, pero un líder que no lucha por nada, que no plantea nada y que no busca nada. Yo digo, el neoliberalismo nos sometió a una política como esa que dice la película. Pobreza generalizada, privatización de todos los servicios, de los servicios de salud, de los servicios de basura, aislamiento general. Pero no solo quería para nosotros eso, quería para nosotros que si nos íbamos a rebelar fuéramos como el Guasón. Quería que fuéramos resentidos, porque esa es la risa del Guasón. Es una risa que está vinculada al resentimiento, no a la alegría. Es como si tú fueras un criminal que te rieras cortándole las cuerdas bucales a un perro. Imagínate haciendo eso y muriéndote de risa, cabrón.
Eso es lo que nos está proponiendo. Suponte que tú has sido buleado toda tu vida. Todo el mundo se ha burlado de ti, has sido discriminado absolutamente en todo, no tienes ninguna posibilidad, no tienes ningún futuro. Entonces, quemas una patrulla, matas al alcalde y te mueres de risa. Lo que nos muestra el Guasón es eso, que la risa esté vinculada al resentimiento y no a la alegría. Eso es lo que la política de esa película. Quería que todos fuéramos resentidos. Porque el resentimiento, decía Nietzsche, creo que Lutz les había hablado de Nietzsche alguna vez, el resentimiento es la pasión más horrible que existe. Es la más baja, porque el resentimiento es la pasión que hace que no le reconozcamos a nadie nada. Su componente esencial es la envidia. Si alguien tiene algo, yo digo que ese no merece tenerlo, que lo merezco tener yo. ¿Por qué ese va a tener y no yo? Es más, prefiero que nadie lo tenga a que lo tenga él. El resentimiento es una pasión devastadora porque es muy fuerte y porque va haciendo que todo disminuya, que todo se vuelva gris, que todo se joda. Y lo que los neoliberales querían, sabían que nos íbamos a rebelar, pero querían que nos rebeláramos por resentimiento. Porque cuando nos rebelamos por resentimiento, no cuestionamos realmente la realidad social. Si nos rebelamos por resentimiento, lo que queremos es ocupar el lugar del otro. Yo quiero ser Carlos Slim. Pero no me planteo que no exista Carlos Slim, que no exista la desigualdad, que la sociedad sea de otro tipo. El resentimiento es una gran violencia que se ejerce para que nosotros voltemos la tortilla y seamos nosotros los opresores. Eso es lo que queremos si somos resentidos. No hay ningún otro programa que eso. Es un programa del odio y ya está. ¿Eso puede pasar? Muchos movimientos sociales en México, yo veía la película y me acordaba de lo que pasó con los muchachos de la UNAM el año pasado. ¿Se acuerdan que hubo una manifestación pacífica de muchachos del CCH y unos porros enfrente de la rectoría los navajearon? Y los muchachos, como siempre, muy dignos, se fueron a paro. Y pararon la universidad. Claro que tenían que parar la universidad porque no se puede dejar pasar eso. Simplemente no se puede dejar pasar. Eso estuvo bien. Pero el movimiento se extendió, siguió varias semanas más y no iba a ningún lado. Pasó un mes entero y los muchachos hacían asambleas para planear el pliego petitorio. Y el movimiento terminó y no elaboraron ningún pliego petitorio. Fíjate, no sabían qué pedir. Ya estaban en movimiento y no tenían unas demandas. ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿Qué es lo que tenemos que luchar? No había programa. No había programa. Había una gran agitación, pero no había una dirección hacia cuál llevar esa agitación. Y yo decía, algo parecido nos está diciendo la película del Guasón, pero llevado al extremo. Una agitación social, un malestar social llevado hasta la culminación, pero sin querer algo en particular, sin luchar por algo. No sé, hay muchos síntomas de que esas cosas pueden pasar y pasan en nuestra sociedad. Cosas polémicas que pueden ser importantes, interesantes o no. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ayer hubo un paro. Hubo un paro porque violaron a una muchacha el jueves en CCH Sur y otra vez estoy de acuerdo, no se puede permitir, hay que hacer algo, hay que parar, es inadmisible, es absolutamente inadmisible.
y eso está bien. Pero quien convocó al paro fue un movimiento de la facultad que ahora se llama movimiento separatista. Yo sí, tuve que ir a preguntar, ¿y qué es eso, un movimiento separatista? Es un movimiento de muchachas solo con muchachas. Es decir, es un movimiento de mujeres que ya no quieren saber nada de los hombres y que exigen que haya horarios solo para mujeres, zonas solo para mujeres, baños solo para mujeres y que no interactúen con los hombres en la facultad. Y yo digo, oye, qué complejo problema. Son muchachas listas y valientes y de lucha. No son mala onda. Pero hay algo extraño en este tipo de cosas que pasan. No las estoy descalificando, es más, deberíamos comprenderlas, porque mira, si unas muchachas dicen eso, si se plantean eso, es que han llegado ya hasta el límite, están verdaderamente hasta la madre, porque solamente estando hasta la madre se puede plantear un movimiento de ese tipo. Así que sí, que están hasta la madre. Y el Guasón nos plantea una sociedad que está hasta la madre de la pobreza, de la violencia, de la exclusión, de todo eso. Y entonces ve uno Culiacán en la noche. Y dice uno, las escenas igualitas a la del Guasón, con coches incendiados, edificios ardiendo, una gran bronca. Pero no solo eso. Atención, ¿cómo es posible que el cártel de Sinaloa pueda movilizar a cientos y cientos y cientos de personas a esa velocidad? ¿Y cómo es posible que eso pase? Solo es posible porque también la sociedad de Sinaloa, de alguna manera, en mayor o menor medida, debe apoyar a esos narcotraficantes. Tiene apoyo del Estado, pero yo creo que la sociedad también. Sí, bueno, hace muchos años que la sociedad de Sinaloa y muchas otras partes del país viven en una cultura del narcotráfico y seguramente también sus muchachos están metidos ahí y también ellos querrían que los soldados no maten a sus muchachos, cosas por el estilo. A ese nivel ha llegado de descomposición social. ¿Cómo una sociedad puede proteger o defender sicarios? Probablemente porque esa sociedad también está hasta la madre de un régimen. Es que uno normalmente no piensa hasta qué nivel llegó el priismo, la cultura priista, la forma de ser de esta sociedad priista, hasta qué grado de porquería y hasta qué grado se metió en nuestras casas, a nuestras relaciones sociales. Y entonces hay mucha gente resentida, y hay mucha gente que le gustaría incendiar esto, pero ya de una vez. Y otra vez reírse, pero reírse de resentimiento. Eso es lo que dice el Guasón. Eso es lo que quería el régimen neoliberal. Quería rebeliones tipo Guasón, rebeliones sin programa, rebeliones de hombres solos y rebeliones guiadas por el resentimiento. Quería, es más, nos dice, si ustedes tienen líderes, sus líderes tienen que ser unos locos pero en mala onda. Ajá. La rebelión es cosa de locos, ustedes están locos y su líder es un loco. Eso es lo que quería el poder para nosotros. Hay que ver esa película porque nos está diciendo cuál era la política que estaba planeada para este país y también sigue estando planeada para este país y para muchos otros países. Eso es lo que quieren. En México les falló. Cuando vemos las cosas que está haciendo ahora Andrés Manuel, les falló. Pero por poquito, por muy poquito, porque si ves lo que hace Andrés Manuel ahora, mueve una piedra y sale un corrupto, pero en cualquier pinche lugar. Es que es verdaderamente inconcebible, donde toque sale pus, es verdaderamente horrendo.
Esto estaba en una descomposición del carajo. ¿Por qué no se descompuso? Porque hicimos comunidad. Porque de manera increíble hicimos comunidad. Nos hicieron enloquecer. Estuvieron a punto. Todos en algún momento hemos dicho, estoy hasta la madre, lo dijimos. Y por mí ponerle un cerillo a estos cabrones y ya está. Y todos lo pensamos. Algunos muchachos lo hicieron. Y yo ahora los comprendo, sí. Pero, cuando fue el fraude de 2006, nace el Buzón Ciudadano, nace el plantón de reforma, que en teoría no sirvió para que revirtiéramos el resultado, pero ¿sabes para qué sí sirvió? Para que aprendiéramos a reírnos juntos, para que aprendiéramos que la lucha es una cuestión de alegría, que es a toda madre estar en el movimiento, que el movimiento no tiene por qué ser una cosa de sufrimiento y menos de resentimiento. Uno no hace el movimiento para que se jodan estos güeyes, uno hace el movimiento para estar contentos, cabrón, porque es a toda madre estar en un movimiento social y es a toda madre estar en el Buzón Ciudadano y juntarnos y darnos la mano. Estamos locos, pero vamos a decirle al poder que nosotros vamos a elegir nuestra locura. La del Guasón, no. ¿Qué te parece? Otras locuras. La de Francisco Toledo, la de Andrés Manuel, la de cada uno de nosotros, la de Toño. Hubo un comunista checoslovaco, Julius Fusik, era el secretario general del Partido Comunista Checo cuando en la Segunda Guerra Mundial. Llegaron los nazis, se cargaron a toda la dirección del Partido Comunista Checoslovaco, incluyendo a Julius Fusik, y desde luego lo mataron. Pero lo tuvieron un tiempo en un calabozo. Y allí en el calabozo, Julius Fusik escribió un texto que lo puedes encontrar en la red, que es muy, muy hermoso. Se llama Reportaje al pie de la horca. Reportaje al pie de la horca. Te recomiendo que lo leas. Donde Fusik hizo un diario antes de que lo fusilaran en el calabozo. Estaba agarrado de cadenas por todas partes. Y Fusik decía ahí que podría estar cargado de cadenas, pero que interiormente era libre. Era absolutamente libre porque no le podían encadenar el pensamiento. Como ves, Fusik estaba loco. Estaba loco porque era capaz de darle rienda suelta a su pensamiento. Igual que Don Quijote. Pero no era un loco como el Guasón, porque no estaba solo y sobre todo porque era capaz de mantener unida la risa a la alegría. Su escrito, el día antes de que lo mataran, termina diciendo: por la alegría hemos luchado, que la tristeza jamás sea unida a nuestros nombres. Por eso no nos gusta Guasón, porque es una película muy triste. Que la alegría siempre esté unida a nuestros nombres, como dijo Julius Fusik. Gracias. Bueno, ahora viene el turno de ustedes, los que gusten participar, pueden formarse aquí a mi brazo derecho, ¿sí? Y ya saben, tienen 3 minutos para ya sea pregunta, ya sea opinión, o lo que ustedes gusten, pero tienen 3 minutos, pero sobre el tema que se trató. Y bueno, pues abrimos pues el micrófono para las participaciones de ustedes. Adelante. Buenas tardes. Aparte de la, ¿cómo decía usted que sentía el Guasón? ¿Una qué? No indiferencia, sino resentimiento. Se me olvida esa palabra. Aparte del resentimiento, yo creo que la indiferencia es otra de las
porque la gente, mucha gente no le importa nada de esto, ¿eh? Eso es lo que he visto. Y entonces, si nos puede usted hablar de eso, porque tiene mucha importancia para mí, es un arma muy, muy letal. Gracias. Muy bien. Buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Flores y felicito al ponente, pues, ¿no? Porque el tema que acaba de tratar es un tema muy, muy importante y nos deja mucho de en qué pensar, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces tenemos que empezar la reflexión desde el punto de vista en que hemos sido un país que ha sido sometido por el gobierno de Estados Unidos, finalmente, ¿no? Somos un país que que nos han entregado prácticamente casi toda su cultura, o su subcultura más bien, porque lo bueno lo tienen allá. Entonces, creo que es importante saber dónde estamos parados como país. Estar cerca de Estados Unidos es estar cerca de nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, creo que el principal problema de nuestros males se llama Estados Unidos. Toda la ofensiva cultural, porque en realidad es una cultura que a todos nos atrae, pues, ¿no? Que la música, que la moda, que las grandes películas, grandes producciones con muchísimo dinero, ¿no? Los prototipos de personas que aparecen en las películas, por ejemplo, ¿no? Llevan un mensaje subliminal detrás de todo eso. Detrás de todo eso lo que tratan es de que la gente no piense, no reflexione, no se junte, no se reúna, no atienda sus propios problemas de su comunidad, por ejemplo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con esta película, ¿qué nos viene a la mente? Que nos están infundiendo la idea del rencor, del odio y de la violencia, que todo se soluciona por medio de la violencia. En otros países han utilizado los problemas raciales, por ejemplo, ¿no? En Siria nos dijeron que era un problema que tenía que ver con ideologías religiosas. Pues no es cierto. Eran puros delincuentes que sacaron de la cárcel, los pintaron de religiosos y los aventaron a la calle a hacer la revolución en Siria, pues, ¿no? Y aquí lo que nos están infundiendo es el rencor, el odio y la violencia. Y si nosotros, por ejemplo, no nos seguimos organizando como población, vamos a quedar desfasados, lo que decía al principio el compañero. Habemos grupos radicales que estamos en una coordinación diaria para la defensa del país. Somos grupos y estamos a todo lo que damos, porque nosotros vamos adelante y vamos pensando en la población de ustedes también. Por aquellos que no se quieren organizar, por aquellos que están en su casa en un estado de confort y por aquellos que, como ustedes, que le están echando ganas para estar en estos círculos de reflexión. Entonces sí es importante que convivamos más, que estemos más al tanto de los principales problemas. Hay una ofensiva, lo que acaba de pasar en Michoacán, lo que acaba de pasar en Guerrero y lo que acaba de pasar en Sinaloa, es parte de una ofensiva ideológica también, porque está controlado desde Estados Unidos. Cada estado tiene halcones que hacen todo este enjuague, toda esta oposición, y organizan a la gente para que se ande matando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos los grupos que tienen intereses del tipo que sea, político, económico, social, narcotráfico y demás, tienen compromiso con ellos, los hacen como que tienen compromiso y los obligan a hacer acciones que muchas veces ellos ni quieren hacer, porque no es fácil ir a matar a alguien y irse a tu casa, irse como el Guasón a reír por haber asesinado a una persona. No es fácil. Dale, compañero, muchas gracias. Muy bien. Hacemos un paréntesis nada más para pedirles su cooperación voluntaria para seguir haciendo carteles para el próximo sábado, sí, para los sábados que vienen. El próximo sábado vamos a tener la resurrección de Pemex en la cuarta transformación, reflexión y análisis con el físico matemático Nicolás Domínguez. Continuamos especializado en temas de petroleros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Arturo Velarde y bueno, yo quisiera comentarle a Gerardo que no coincido en muchos puntos de vista que tiene. Primero, Hollywood siempre refleja lo que quieres que veas. Todos sabemos que Hollywood ha sido
arma propagandística del imperio y lo sigue siendo. Yo cuando vi El Guasón, la fui a ver porque me gusta la cuestión de los cómics y me gusta mucho ver el cine y me gusta mucho también analizar qué hay atrás de esto, ¿no? Y lo que yo veo es que, por ejemplo, primero que nada, no es Ciudad Gótica, es Nueva York. ¿Qué nos quiere decir el director, no? Que esa es la realidad, ¿no? Nos quieren enseñar una realidad diferente. Luego, cuando cortan el programa social, Estados Unidos no ha cortado programa social. ¿Quién ha cortado programas sociales? Primero fue Cuba, Venezuela, México, con lo de los medicamentos, que había corrupción y todo eso. Entonces, yo creo que es el mensaje que nos están enseñando los gobiernos progresistas, son malos. Sabemos que la realidad es diferente, ¿no? Pero eso es lo que yo vi ahí en la película. Luego el movimiento armado, no coincido con el autor en que se pueda comparar con lo que pasó en Sinaloa. En Sinaloa fue un grupo delincuencial, allá es un grupo desorganizado de ciudadanos que salen a protestar, que eso es lo que nos quieren decir los gringos, ¿no? La sociedad está desorganizada, los que protestan están mal. ¿Están mal por qué? Porque el Guasón tenía una causa, la causa era reivindicar a su madre, que al final de cuentas saca un expediente y se da cuenta que lo que le dijo el millonario era cierto, y entonces toda esta matanza, todo esto que se generó, ya no tuvo razón de ser, porque fue una mentira al final de cuentas lo que lo llevó a su protesta, ¿no? Luego lo que también veo es que Hollywood está reivindicando a los antihéroes, a todos los maleantes. Si vieron la película de Maléfica, ya no es Maléfica la bruja mala, ahora es Maléfica la que por amor a la Bella Durmiente actúa. Si ven Hansel y Gretel, ya no son las brujas malas. O sea, reivindica a los héroes, que van a terminar reivindicándose ellos mismos, ¿no? Al final de cuentas ellos ya no son los enemigos, ya no son los malos, lo hicieron por una causa, como lo han hecho. Como lo han hecho, hay otras películas que nos muestran cosas diferentes. Hay una película que me gusta mucho a mí, que es de una fotógrafa, no recuerdo el nombre, norteamericana, de una revista norteamericana, que llega a un campamento de refugiados, llega un grupo y empiezan a hacer una matanza de refugiados, y al día siguiente interviene la ONU, o sea, vienen los héroes a salvarnos, ¿no? Vienen los héroes y entran a los lugares, ¿no? Van a entrar a Venezuela a salvar al pueblo venezolano. Yo no conozco Venezuela, tengo un profesor que ha ido mucho y dice que si ustedes van a Venezuela y caminan en las calles es como caminar en México, que el desabasto no es tal como nos lo muestran los medios de comunicación. Entonces, pues también son herramientas propagandísticas que tiene el imperio, y entonces difiero en ese sentido con el autor. Luego también tocó el tema del feminismo, ¿no? de los grupos feministas. Hay que tener cuidado con los grupos feministas porque, por ejemplo, yo en la escuela donde estoy, hay un grupo feminista que a base de mentiras ha ido quitando a profesores que son pues intachables en su conducta. Entonces ahora los que defendimos al profesor nos tratan de porros. Hicimos una asamblea en el patio y las feministas fueron a decir a la delegación que nosotros los agredimos cuando ni siquiera las tocamos. Pasaron delante de nosotros burlándose ellas y ahora pasan custodiadas por la policía. La policía hace falta en las calles, no custodiando gente. Entonces hay que tener cuidado con ese separatismo que se está viendo, ¿no? En el metro, se sube uno al metro y yo veo una mujer en el metro y corro, porque no sé si me va a acusar de que la toqué o que la malví. O sea, hay vagones para mujeres y para hombres. O sea, ¿a qué hemos llegado, no? ¿A qué estamos llegando? Entonces yo sí pues, tendría cuidado con esos movimientos feministas, separatistas, ¿no? Porque pues también los hombres ya llega el momento que estamos hasta la madre, ¿no? Ya 3 minutos, qué lástima que me limitan aquí los compañeros. Bueno, y ahora nada más por último, para terminar, pues miren, yo no soy de Morena, yo voté por Obrador porque voté en contra de los otros partidos. Me convence este hombre con sus actos, pero también veo los errores. Entonces yo creo que tenemos que ser críticos, ¿no? Y una última cosa, pues el priismo, yo creo que sí, está bien hablar contra el priismo, pero recordemos que el priismo lo toleramos todos. Gracias. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias, Héctor Jaimes. Me quedé con la última puntualización que hizo el compañero filósofo, Gerardo, que dice sobre esta alegría, de la alegría o la felicidad al momento de estar yo creo que hay que puntualizar allí algo. Guasón es una persona que está buscando la alegría. Incluso hay un momento donde dice, trato de ser feliz, pero realmente veo que todo es tristeza en un momento dado. ¿Y qué está pasando? Con todo lo que ha vivido este personaje, en su vida se le ha desarrollado un psique que al final de cuentas es un ser
individualista en lo profundo, porque esa soledad, ese individualismo promovido por el sistema capitalista, lo orilla a eso, a ensimismarse tanto, a terminar en los alucines que tiene, ¿no? Entonces termina él con todo ese odio acumulado, lo desborda contra los demás y en ese momento siente placer. Es decir, se desarrolla en él una mentalidad sádica, porque es una reacción contra el mundo, de que hey, yo he querido ser feliz y no se me ha permitido ser feliz, ahora voy contra ustedes y ahí soy feliz, en el momento en que mato, en el momento en que agrego, en el momento en que allí me descargo. Entonces sí está siendo él feliz, pero es una felicidad malentendida, es en su subjetividad de sádico. Entonces lo que hay que aclarar aquí es, sí, vamos a ser felices, pero teniendo esa felicidad que es el dar a los demás. Y yo creo que eso se ha mencionado en este movimiento, que es eso. No hay mayor felicidad que la que es cuando das a los demás, cuando te entregas a los demás. Hay que encontrar ese hilo de conexión entre nosotros y la colectividad. Esa es la felicidad a la que aspiramos, esa debe ser la alegría a la que aspiramos, no a la alegría individualizada, a la alegría, a la felicidad que me da el dañar a los demás. No esa, sino esa otra, que es el beneficiar a los demás. Habría que puntualizar nada más a él. Sí. Buenas tardes. Yo nomás quisiera subrayar acerca del neoliberalismo, no solamente como una parte del capitalismo que pretende privatizar los bienes de la nación, y también como una forma de corrupción, eminentemente, y como bien lo ha subrayado aquí el compañero filósofo, interviene en el mundo cultural. En este caso, también lo menciono a través del cine. Impone modos de vida, modos de actuar y modos de desear, de ser. Es más que nada eso lo que quisiera decir. Gracias. Hola, buenas tardes. Tenemos corta memoria. A principios de este año había un boicot para el abasto de gasolina. Había enfrentamientos en Puebla, Guanajuato, Hidalgo. Estaban incendiándose ductos y además estuvo la crisis tremenda de Tlahuelilpan. Y ahora eso está superado. Eso se llaman crisis, y las crisis surgen cuando se mueven las cosas. Y si no tenemos conciencia de que las cosas se mueven con crisis y que hay crisis, entonces no entendemos la realidad que estamos viviendo. Y esto lo digo por el Joker y por lo que pasó hace 2 días en Culiacán y por lo que pasó hace 6 meses en Tlahuelilpan o 7, son crisis. Y hay crisis estructurales y hay crisis que son de coyuntura. Y las crisis de coyuntura, si hay una estrategia política clara como la tiene la 4T, seguiremos adelante. Yo soy optimista. Aquí escuché una serie de cosas, rollos sobre el feminismo y todo. Son crisis porque se están moviendo las cosas. Hay que estar consciente de eso y seguir adelante. Darle a cada quien lo que debe tener y siempre no mintiendo, no robando y no traicionando al pueblo de México. Gracias. Bueno, como ya me había formado, ya no me puedo regresar. Gracias, Gerardo, por tu participación y tu apoyo. La verdad, lo apreciamos aquí. Y no quisiera estar loco como otros, ¿no? Pero lo estoy, porque estamos aquí. Exactamente. Esa comunidad es la locura que se debe de tener, porque esa locura individual y en el sótano, pues no te lleva a nada. Yo quería, ¿de qué manera pudieras explicar? O sea, el Joker, qué bueno que se ve en películas, ¿no? Igual, yo no la quería ver porque dije Batman, no, Joker, no. Fue circunstancial que la vi. Y la recomiendo, es muy buena película, está bien la película. Seguramente va a ganar muchos Óscares, o a lo mejor no,
porque pues también luego los premios Nobel, pues ya sabes cómo están ahí manoseados, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a donde yo voy es esto, que pusieras en contexto en lo que pasa en México. Ejemplo, de repente te enteras de que hubo 14 personas que murieron ahí por Michoacán, los mataron accidentalmente. Después, en Guerrero, venían unos personajes, parece que no de muy buena conducta, van unos soldados y uno mata a 13 y matan a ese que mató a los 13, bla, 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 ¿no? Pero ves, parece que nada está conectado. Ves la renuncia de Romero de Champs, por X motivo. Ves los personajes que están en la cárcel y los que caerán. Pero no es, sucedió aquí en Sinaloa, pero puedes ver Veracruz, puedes ver Tamaulipas. O sea, es una locura, pero es una locura enfermiza, que nos quieren llevar a eso. Y si no estás leyendo y si no estás al pendiente, porque la velocidad de la noticia es muy rápida, ¿sí? Qué bueno que recomiendas unas películas que tú recomendaste, no me gustan, ¿sí? Pero hay que verlas, ¿sí? Pero vuelvo a decir, que pongas en contexto esto, ¿no? No queremos estar locos, no queremos que nos lleven esa locura, porque la risa que tenía el Joker sí es una risa enfermiza, que sí existe enfermedad mental, esa sí existe. Y todo se combina precisamente para que recapacites. Carajo, yo llegué a la película y salí no decepcionado, salí contento, pero también salí meditando en qué mundo estamos. Eso es todo, gracias. No le tengan miedo al micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo creo que se debe de analizar también la película desde un punto de vista de la psicología clínica, psicología social, sociológico, psiquiátrico, político y económico. Sí, yo no me voy a meter ahorita en cuestión de traspolarlo a México. Desde mi punto de vista, bueno, el personaje, bueno, al final es un residuo social, ¿cierto? Pero tiene toda una vida, ¿no? Infantil y juvenil que lo ha hecho tener tener esa cuestión muy adentro de su alma, ¿no? De tristeza y quiere ser feliz, etcétera. Ahora vemos también que este personaje, bueno, es abandonado por el padre. Yo desde mi punto de vista no fue abandonado, no es cierto que la madre lo haya engañado. Yo pienso que más bien el padre rico la metió al manicomio para que no se enteraran de que era su hijo, ¿sí? Pero lo maneja de tal manera que se lo cree el guasón y la mata, ¿sí? Ahora, vemos al inicio de la película que él está trabajando contento, llegan unos jóvenes y ya le hacen todo lo que hacen. ¿Qué pasa con esa sociedad? Entonces, y más adelante mata a los riquillos que se burlan de él. ¿Y qué sucede? Los medios de comunicación los están poniendo como unas santas palomas. Y si vemos lo que dicen los medios de comunicación, le están metiendo el pensamiento único a la gente y están manipulando de que los ricos son los buenos y los malos son los pobres, ¿sí? Ahora, otra cosa, estamos viendo la cuestión económica de la pobreza, ¿verdad? Ahora, yo no considero que el guasón haya sido el líder, más bien fue el ejemplo a seguir. No fue un líder, él no quiso ser líder. A él no le importó eso, ni siquiera tenía pensado. Más bien fue el ejemplo a seguir de una sociedad enojada. ¿Qué otra cosa le voy a decir? Bueno, eso es principalmente, porque se me olvidó lo demás. Compañeros, les dije al principio que esa película tiene muchísimo que analizarle. No sé por qué le tienen miedo, es que los que dijeron nos salimos a la mitad, no es para tenerle miedo, de hecho el Joker no era
un villano. No era un villano, era una víctima. Él es una víctima, víctima de una sociedad castrante, ¿sí? De hecho, alguien le regala una pistola y él no la quería. Dice, no sabes de lo que soy capaz si me das una pistola. ¿Por qué? Porque él sabía que traía mucho resentimiento desde niño. Fue un niño violado, fue un niño golpeado, engañado, le hacían bullying por todos lados, ¿sí? Entonces, todo eso afecta. Él no era malo, la sociedad lo volvió malo. Una sociedad neoliberal, incluso la película la prohibieron en Estados Unidos, no les conviene porque ellos se portan así. La basura que ven en los callejones de la ciudad de Nueva York, ahí en la película, significa la sociedad que lo rodea, que es una basura. El ser humano nace bueno, pero el medio ambiente que lo rodea, la sociedad, es lo que lo vuelve malo, ¿sí? Cuando se convierte en delincuente. Muchos aguantamos y muchos mejor hacemos un círculo de reflexión para canalizar los enojos, ¿verdad? Entonces, hay que verla así, con sentido crítico. Incluso la psiquiatra de él le dice, casi al final le dice, personas como tú y como yo no le interesamos al sistema, no les importamos. Y luego cuando le quitan los medicamentos, que le dicen que ya no, que el Estado ya no le va a poder dar los medicamentos, él se angustia mucho porque es un enfermo pues mental por consecuencias de la vida que llevó desde niño. ¿Y cómo? ¿Qué va a hacer sin sus medicamentos? Entonces, gracias. Maestro, buenas tardes, maestro. Desde luego su charla me movió totalmente a muchas reflexiones. La primera de ellas, obviamente la lectura es una forma de introyección, pero la introyección implica ética. Es decir, la introyección, según mi pobre entendimiento, maestro, comprende el entender lo que es el mundo, el captarlo, observarlo, y después de observarlo, introducirlo a mí y agregarle una carga ética. Y de esa carga ética salgo yo. Es decir, sale mi conciencia, sale mi ser. Exactamente esa es la diferencia entre esa locura que tenía Don Quijote y pues obviamente otro tipo de locuras en las que se enloquece, valga la redundancia, con perversión, que ese es uno de los asuntos. Segundo, por supuesto, no es de ninguna manera descartable el hablar del contenido del hipermodernismo de Gilles Lipovetsky o de la modernidad líquida de Bauman. Estamos hablando de una sociedad enferma en cuanto a que ya no tiene risa, su risa es sarcasmo, usted bien lo apuntaba, pero es una sociedad que necesita la inmediatez. Es una sociedad que vive sola, que vive aislada, que sale de su departamento únicamente para gruñirle al vecino, porque él se siente individuo, cuando el individuo creo que es una construcción falsa, para mí no existe el individuo. Si yo en este momento, ya lo he mencionado a algunos de los compañeros, tuviéramos un niño y no queremos que ese niño se vea contaminado por cualquier otro ser humano y lo tuviéramos que dejar, pues obviamente no en la mesa, porque la mesa es construcción humana, tuviéramos que dejarlo en el suelo, abandonado, no puede existir. Bueno, creamos una máquina para que le dé de comer y eso ya ayudarle demasiado, pero ese ser no va a tener algo que se llama cultura,
no va a tener forma de expresarse, ni siquiera gruñendo, no va a saber gruñir, porque no ve a nadie que lo esté haciendo. Entonces eso es la soledad absoluta, es el no ser, es la no existencia, y ese es exactamente el punto de involución al que nos está llevando esta sociedad. Usted mismo hacía mención respecto a las jóvenes que quieren un mundo feminista totalmente, un mundo de sororidad, ahora inventaron esa palabrita, pero esto me remite a la novela de 1984 de George Orwell, prohibido el trato sexual, la relación con un hombre, eso es pecaminoso, eso es contra el sistema. Habría que leer mucho en ese concepto perverso de aislarnos de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestra convivencia entre hombres y mujeres, de lo que es nuestra libertad y nuestra vida para ser, para existir, para relacionarnos. Eso es la vida, esto es lo más terrible. Y en tercer punto, maestro, desde luego, en torno a los conceptos de locura, sin querer, pues obviamente también no puedo pasar, no puedo más bien pasar por alto el concepto de lo que escribió en ese contexto Vicente Fox Quesada. En un tuit mencionó, supongo que es sarcasmo, pero es un sarcasmo muy al estilo de un Nerón. Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos, sobrepasando a la autoridad en Culiacán, se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo que vive feliz, feliz, feliz. Supongo que esto debería movernos a risa, y no encuentro el motivo de la risa cuando está sitiado un estado de la nación mexicana. No es forma, no es plan de reírnos mientras está incendiando la ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto, esto me aterrorizó al leerlo. Estamos hablando de un personaje bastante dañado. Y únicamente para cerrar el concepto de lo que usted mencionaba de la locura, también me remitió a parte de la letra de la canción de Silvio Rodríguez, Locuras. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras de un nombre, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir, hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Luna. Profesor, gracias, un ejercicio muy interesante. Yo vi la película por deseo personal y para entender algunas cosas, y tenía algunos ejes de análisis, pero este ha resultado muy enriquecedor y complementa algunos análisis que yo había hecho. Quiero nada más citar algunas cosas que se me hace interesante y que nacen en la película, y también lo que tú estás diciendo. La primera cosa que yo quiero decir es que no se puede entender la película del Guasón sin antes entender que hay una tendencia hacia el individualismo. Todo lo que gira en torno al ser humano hace que él se crea a sí mismo solo y pierda este sentido social. Entonces, en ese sentido, lo que nos dice el Guasón es algo que no está lejos de la realidad. Aún la tecnología apunta a eso, a crear nuestros propios universos. El hecho de que ahorita nos estén filmando es crear un microuniverso en donde solo los que pensamos de esta forma tenemos que atomizarnos. Sin embargo, este ejercicio es un ejercicio social, cultural, y abre. Y eso es lo que agradezco de esta lectura, que de alguna manera es una apuesta
es una apuesta a reconocernos en el otro. Y para eso sirve esta película, para ver a dónde vamos, al derrotero al que llegaremos si queremos solamente formar nuestro propio universo. Ahora, yo también pensé mucho al ver la película en lo que sucedió precisamente en Culiacán, con otra lectura, pero se me hizo interesante. Se me hizo interesante de que la sociedad está lista por todas las situaciones que está viviendo, y no hablo de México, o de la Ciudad de México, o de Culiacán, sino quiero ponerlo a nivel mundial. Por todos a dónde nos ha llevado el sistema neoliberal, está necesitada de símbolos, de gente contestataria, que reciba y que capte toda la ira que tenemos acumulada. Entonces no va a ser difícil encontrar varios guasones, ¿eh? Aquí el gran detalle, y agradezco la lectura, es que tendría que ser una respuesta no violenta, sino una ruta alterna, porque eso es en contra del sistema. Eso es lo más revolucionario que podríamos hacer, no pelear, sino consensar. Y eso, ahí ya me enriqueciste mi lectura del Guasón. De lo contrario, pues seguiremos la misma lógica, atomizar la sociedad hasta que quedemos solos. Ahora, eso con respecto a la película. Abordaste y abordaron un poco con respecto a estos movimientos sociales, como el feminismo, pero no es el único. El matrimonio igualitario y un montón de cosas. Y yo leyendo y un poco meditando, yo creo, y bueno, y también retomando de algunos catedráticos, no tenemos que, cuando nuestra lucha se resume a pelear por derechos, ya estamos perdidos, porque no vamos a cambiar nada de los ejes del poder. No tendríamos que estar peleando por derechos, porque los derechos hablan de personas, de muy pocos grupos de personas. Tendríamos que hablar de cambios más ambiciosos, más grandes. Yo particularmente, yo voté por AMLO. Trato de ser muy crítico. Hay algunas cosas que yo no entiendo. No me considero AMLover, pero creo que él está marcando la tendencia a construir sociedad. Y eso es lo que yo agradezco de todo su movimiento. Porque, por ejemplo, yo veo aquí, salvo yo y algunos otros pocos, la mayoría supongo que tiene hijos y nietos. Y no quiero que eso suene estigma. Sí, perdón. Lo que quiero decir es que les dio y nos dio, porque yo tengo hijos, la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y de que esta lucha contra la corrupción y contra la violencia está depositada en nosotros. Por eso creo que ese es un sentido social. Y entonces nosotros tendríamos que ir a nuestra casa y verter esto que hemos analizado aquí desde algo como la película del Guasón. Por eso siento que va por ahí esta onda del Guasón. No hay tiempo, pero muy buen ejercicio y esperemos que de alguna manera siga fluyendo para que construyamos sociedad educada. Muy bien. ¿Vas a pasar? Ya aquí cerramos, porque si no... Bueno, a mí me gustó mucho su plática y me acuerdo del libro que nos ponían a leer en el CCH, el Fahrenheit 451, ¿verdad? Y yo lo leí y lo leímos como ciencia ficción y está sucediendo, porque las pantallas esas planas, es lo que decía el libro, la gente ya no lee, la televisión es del tamaño de la pared, ¿sí? Y iban los bomberos y los bomberos no apagaban incendios, los bomberos incendiaban bibliotecas para que la gente no pensara. Su plática me gustó mucho, muchas gracias. Muy bien. Estaba yo, decía mi abuelita que hay de locuras a locuras, hay de locos a locos.
Y el Quijote es un tipo de loco constructivo, es un tipo de loco completamente distinto al del Guasón. El Guasón es una enfermedad producto de una sociedad, bueno, de un sistema que generó una miseria tal que lo condujo a la locura. Finalmente todos son guasones. De ahí que no sea él el líder, sino es el que detonó la gran revuelta o la gran insurrección que se da en la película, que eso es lo que de tanta miseria, tanta injusticia, tan está descuidada la ciudad, que está llena de basura, pero tan descuidada está que hasta los locos andan sueltos, ¿no? Y que hay un grupo selecto que hay una parte cuando está en una manifestación y que se mete el Guasón a un teatro y está la crema innata, ¿no? Ahí sí se están riendo de felicidad, ¿sí? Y los ve el Guasón, que están todos contentos, ahí es donde se encuentra con el supuesto padre, ¿no? Y que ahí se lleva la excepción de que, bueno, etcétera. Hay que verla. Pero lo que me llama la atención es que ahí está la crema innata, ahí están los acusados y afuera está la perrada, enojada, la gente indignada, y todos son guasones. Una de las cosas que me llamó la atención de la película es su gran fuerza de la ambigüedad. O sea, hay mucha ambigüedad en los personajes, incluso en el mismo, nunca está la policía, nunca hay una ciudad abandonada, o sea, no hay seguridad en ningún sentido. El Joker roba un expediente y no hay quien lo persiga, no hay nada, o sea, es una película completamente ambigua en muchos aspectos, pero que eso le da mucha riqueza porque le da muchas lecturas. Y la risa que ya lo has dicho aquí, pero es una risa de llanto, que es, yo lo había investigado hace tiempo, ese tipo de risa que se denomina también risa gelásica. Risa gelásica, que es una risa con llanto. Y yo la vi hace tiempo, ya no me recuerdo bien, pero busqué las risas gelásicas y son de llanto, o sea, son unas risas muy extrañas, no demuestran felicidad, y hay gente que está, generalmente también se llama risa epiléptica, que es una variedad, ¿no? Pero es una angustia, es anticlimática, ¿no? O sea, llega un momento en que te provoca ansiedad de escucharlos. Es una situación muy, muy terrible. Eso me llamó mucho la atención de la película porque tiene muchas aristas y muy ambiguo, pero sí lo que sí queda claro es que hay un abandono, hay un aislamiento, como bien dices, y a mí me provocó la película como veía yo a México que íbamos hacia allá. Ese de que ya estoy hasta la madre, que eso me espantaba cuando escuchaba a la gente. Cuando escuchaba a la gente que decía, es que ya estamos hasta la madre, y yo veía el enojo, la frustración de no poder, de no tener que contar con esperanza. No había esperanza en la gente. Cuando llega y gana Andrés Manuel, la esperanza de nuevo florece. Y entonces todo el mundo tenemos una herramienta, un instrumento valiosísimo que se llama esperanza y que se llama, como bien decía Andrés Manuel, los pueblos originarios fueron quienes finalmente nos rescataron, nos salvaron del hoyo, del precipicio a donde íbamos. Y eso fue gracias a los valores, a la comunidad indígena. Iba a comentar, Rosy, algo para ya pasar a las respuestas, y gracias por participar. Bueno, pues gracias, les digo que cada vez que vengo las preguntas son duras y los comentarios son importantes, la verdad que muy sorprendente. Creo que, bueno, yo cargué mucho las tintas en el aspecto político de la película. Quería yo dar una visión general de la propuesta política que se nos estaba haciendo, pero bueno, por cargar ahí, descuidé un poco el aspecto del personaje.
de la vida de él. Debo decir que es una película muy bella a nivel cinematográfico, que vale la pena verla porque este actor, Joaquín Phoenix, actúa extraordinariamente bien. Y eso, ya ese solo hecho, es de agradecerse. Véanla porque este actor es capaz de transmitir emociones, de adoptar al personaje. Saben que es muy bello de la película, cómo maneja su cuerpo. Este actor es extraordinario porque cuando trata de expresar dolor, rencor, tristeza, todas sus emociones, las muestra no solo con la cara, sino con los movimientos de su cuerpo. Tenía razón quien dijo, es que no me sé los nombres de todos, que el personaje es complejo, porque quiere ser feliz, en eso estoy de acuerdo. Lucha por ser feliz. Y su lucha por ser feliz tiene que ver con el manejo de su cuerpo. Es un personaje que duele, pero es un personaje entrañable, especialmente cuando baila. Hay dos momentos en especial cuando baila, después de que ha matado a los burguesitos esos, y en la escena final, en la escalera, donde está disfrazado con todo el traje ahí, ya está totalmente loco, ya va a culminar la película, y baila en una escalera, es extraordinario. Y si uno sabes que estos pinches gringos, la verdad, que cuando hacen las cosas profesionalmente lo hacen muy bien. Este actor bajó 23 kilos para hacer la película y tuvo que haber estudiado muchísimo para dar esa cosa. Vale la pena verla también por eso. Yo no traté todos los aspectos cinematográficos de la película, pero véanla por eso. A nivel personal, este Joker, este Guasón, acaba siendo, tienen razón, yo usé mal las palabras, no es el líder de la rebelión, pero es el ejemplo a seguir de la rebelión. No dirige la rebelión porque es una rebelión que ya no tiene ninguna dirección, es lo que yo trataba de decirles. Lo que a nadie se le ocurre ahí es un programa de transformación, a nadie se le ocurre que puede cambiar el mundo. A todo mundo se le ocurre que puede incendiar el mundo, que puede acabar con el mundo, pero a nadie se le ocurre que puede construir una sociedad diferente. Esa es la cuestión central y lo que yo quería enfatizar. Pero desde luego, el personaje no elige ese papel, eso es cierto, también es construido así, es un enfermo mental. Hay un montón de cuestiones psicológicas ahí, muy duras, muy duras, y es la sociedad la que lo constituye en ese engendro. Y una cosa que es importante de la película, que yo no traté aquí, pero que valdría la pena invitar a alguien para que lo trate, a un psicólogo, a un psiquiatra, es esta cuestión de la enfermedad mental, que yo al menos nunca trato seriamente. ¿Qué es vivir en este mundo? Si ya es jodido vivir como vivimos, los que estamos, supongo, más o menos cuerdos, ¿qué es vivir con la enfermedad mental, con el estigma de la enfermedad mental, con las políticas sobre la enfermedad mental? Yo creo que la película dice mucho de eso. ¿Por qué es buena la película? Porque sí retrata cosas que están pasando. Es cierto, uno podría encontrar ejemplos de México, muchos. Tengo un amigo que dice que sí, que todo está conectado, que no es casual que haya pasado lo de Culiacán después de lo de Romero de Champs, que si lo viéramos con cuidado veríamos cómo las coyunturas se van tejiendo porque los poderes resisten, en efecto hay crisis. Los poderes se resisten y ocasionan graves conflictos que no ocurren por casualidad. Pero tendríamos que dedicar una plática larga para tratar de explicar cómo se van tejiendo las cosas, ¿ok? Pero la película sí muestra cosas que nos están pasando. Pero yo creo que es muy importante que la hablemos, que la pensemos juntos, porque es de Hollywood y al final lo que nos está proponiendo es eso, que no hay ninguna salida, que lo único que queda es la violencia desatada. Y yo creo que de eso es de lo que tenemos que defendernos. Lo de Hollywood funciona como un arma contra nosotros si nos dejamos, pero no hay que dejarnos, simplemente no hay que dejarnos.
Hay que hablarlo y reconocer, oye, tú, Hollywood, es cierto, retratas cosas terribles que pasan en nuestra sociedad. Y es más, tenemos que agradecerte que nos las muestren como son, porque a veces nosotros mismos no queremos verlas. Pero más allá de eso, no nos gusta tu solución. Hay muchos guasones, ¿de acuerdo? Es más, nosotros también podríamos ser guasones en algunos casos. Cuando estamos hartos, cuando no podemos más, somos también guasones. Pero el punto es que no queremos ser guasones. Queremos otro tipo de cosa. Queremos reírnos de otra manera. Aunque la película tenga razón en que sí, que a veces somos así, porque estamos hasta la puta madre de que nos agredan. Queremos ser felices y nos pegan. Cada vez que queremos ser felices, nos dan un madrazo. Cada vez que creemos que estamos llegando a la felicidad, a la alegría, nos dan otro madrazo. Es el camino mejor para que acabemos siendo guasones. No les vamos a contestar que somos tercos y que no, que vamos a seguir siendo alegres y vamos a encontrar caminos que no sean solo la violencia. Podemos cambiar la sociedad, no podemos nada más incendiarla. Hay que cambiarla, aunque a veces nos den ganas de prenderle un cerillo por la cola, como dice un amigo. Gracias a todos. Es que siempre acabo muy rápido, Toñito.